Él le respondió diciendo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús, poniéndole los ojos, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Evangelio de San Marcos, 20, 20-21. Y un mancebo iba en pos del cubierto de un lienzo. Y le asieron. Mas él, soltando la vestidura, se les escapó desnudo. Evangelio de San Marcos, 14, 51-52. El mancebo que abandona su vestidura. Salió Elifelet de la cámara familiar, y sus padres se miraron. Las tres hermanas, recostadas en los almohadones, se desabrochaban las armillas de sus muñecas y las ajorcas de esquilitas de plata, y las cadenicas de los codos, y las que atan los tobillos entre sí para que el paso sea menudo, que es el andar patricio de las hebreas, y también se quitaron la delgada toca de lino, y los partidores de las trenzas, y el torim. De torzalejos con sartas de gemas y brinquiños y piñas de oro que caen por las mejillas, y resbalan en la garganta, y bajan y se mueven en la dulzura de los pechos. Y como algunos dijes y lunetas se prendían tenazmente en el tocado, las hermanas se socorrían riendo y besándose en el delicioso nudo de la trenza y la joya. Pero en su recreación no se olvidaban de mirar a los padres, sino que para ver su callado dolor y descansarles de su presencia, hacían las doncellas el gracioso bullicio a punto de recogerse en su aposento. Cuando se volvía la madre a contemplarlas, se le mitigaba la pena por Elifelet, el primogénito, que parecía consumido por el espíritu del mal. Le sonrió, y las hijas se alzaron como flores, y en todo el recinto se conmovieron las fragancias de sus cuerpos de miel, y de sus túnicas inmaculadas, de sus íntimos sendales. Con suavidad de tórtolas daban sus dedos perfección a las galas de la madre, mujer de mantenida hermosura, morena y fuerte, celebrada de todos y gloria de Elisama, su esposo. Claro varón de la doctrina de Hillel era Elisama, y sus designios brillaban en el Sanedrín, entre los de los ancianos, que, según la Misna, tienen el privilegio de desposar a sus hijas con los sacerdotes. Siendo mozo, y encendido por la palabra de Judas, hijo de Seforeo, y de Matatías, hijo de Margalot, juntóse a la revuelta que derribó la abominable águila de oro, puesta por Herodes el Grande, ya viejo y roído de podredumbre, en los magnos portales del templo. Y sólo Elisama libróse del suplicio del fuego, que devoró con lentitud horrible las vidas de los puros creyentes. Y hallándose en sus tierras de Jericó, porque llegaban los días en que se cuaja y mana el precioso suco de los árboles del bálsamo, y las palmeras y los manzanos y los azufaifos tejen un ámbito de paraíso, y florece la planta de la rosa, de aquella que, sintiendo el amor del agua, abre siempre su tejido como una mano de suavidad, en los días de beatitud y llenura. Fue Elisama puesto en prisión por las guardas del rey. El rey aborrecido estaba en su quinta Cipros, porque también buscó la templanza de la ciudad de los perfumes, y allí agonizaba exhalando en vida el hedor de la muerte, en medio de los aromas de la tierra y del júbilo de todas las criaturas. Y Herodes lloraba. Adivinó que sus gentes se holgarían de su muerte. Y ya, más que vivir, codició las lágrimas de los felices. Y mandó prender a los primogénitos de la Judea de más limpia prosapia, y que fuesen crucificados cuando le expirase, para que el llanto de Israel le acompañara al sepulcro. No se cumplió su postrera ferocidad, y otra vez quedó libre Elisama, el hombre bueno. Conoció mujer de estirpe del sacerdocio, del linaje de Azarías. Vino sobre ellos bendición del Señor, y Elisama engendró hijos, un hijo y tres hijas, Elifelet, el primogénito, y Abigail, Lía y Noema. Los bienes y dulzuras de su hogar y la memoria de los peligros y adversidades le apartaron de la exaltación y de la discordia. Y fue amado del fariseo indomable y del saduceo helenista, y sentóse al continuo convite de la tranquilidad. Era fácil al socorro de toda la seria, nunca maltrató al siervo ni escarneció al samaritano. Y los camelleros y pastores, y los jornaleros de viña, de olivares, de mieses, de pradería y de árboles de aceite de aroma, y los artesanos de telar, de fragua, de cerámica y de todos los menesteres acudían con más diligencia a su casa que a la del príncipe. 3 casas tenía el varón justo, en Jerusalén, al lado del jardín de los rosales, único jardín consentido dentro de la ciudad, en Jericó, rodeada de las palmeras que dan los dátiles alabados por Plinio, dátiles de jugo lechoso que producen la miel y el vino, dátiles enjutos, arrugados, pero grandes, tiernos y dulcísimos, dátiles de corteza sutil que se regaña y cristaliza de azúcar, dátiles largos, leves, que se curvan graciosamente como dedos de mujer. Y después de las palmeras, campos paniegos y de los que llevan el lino y el mirabolano, y otra casa de placer en la ladera del Monte de los Olivos, con lindes a la calzada que baja de Betania. Y aquí moraban desde que Elifelet sufría.
Fue el principio de su tristeza en una tarde luminosa, cálida, parada, de cristal del invierno de Jericó. Allí el mancebo daba el apoyo de su hombro a la mano cansada del padre, y recorrían los cultivos, y vigilaban la siembra, la poda y el jirpear de las vides. Porque obedecía Elifelet los documentos de la ancianidad, y se inclinaba a la voz de la sabiduría, y era temeroso del Señor. Regocijábase en su hacienda, y entendía hasta del gobierno de las yuntas y de escoger el pasto de más frescura y crasitud para sus ganados, y avisaba prudentemente al mayordomo. Nunca secó sus huesos en los lupanares ni atendió las supercherías de la cortesana, huyendo de sus dejos, amargos como el ajenjo y agudos como espada de dos filos. Las alcoholadas y halagadoras le esperaban por lo obscuro de los cantones, requebrándole: sacrificios ofrecí por tu salud, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido ganosa de verte, y te hallé. Mi lecho está encordado y revestido de cobertores de Egipto, y he rociado mi cámara con mirra y áloe. Ven y embriaguémonos de amores hasta que amanezca el día. Y las que comen y limpiándose la boca dicen: no he hecho maldad, le convidaban a las prisiones de sus brazos, susurrándole: ven a mi casa, porque las aguas hurtadas más dulces son, y el pan escondido más sabroso. Pero Elifelet agradaba al Señor. Y he aquí que aun fijando en las tablas de su ánima los consejos de la sapiencia, marchitóse su carne como en ayuno y cilicio sin término. Y clamaban los padres: ¿qué tiene nuestro hijo Elifelet? Le rodean todos los bienes, descansa en el amor de nosotros, los mancebos le envidian, los ancianos le ensalzan, las doncellas de Israel le celebran por escogido entre la mocedad, y Elifelet se apaga en pesadumbre. Y plañían las hermanas: ¿qué tiene Elifelet, nuestro hermano? Nosotras le labramos los ceñidores y orlas de sus vestidos, le renovamos las almizcleras, le ungimos los cabellos y le servimos hasta que duerme, y la boca de Elifelet se cierra a todo coloquio y sonrisa porque padece en su corazón. Y el padre se acuitaba por averiguar del hijo, consultando exorcistas y sabedores de cábalas y sueños, y preguntaba a las gentes de sus heredades y a las extrañas. Y halló un hombre, que fue endemoniado y ya estaba sano, el cual le dijo: esto supe de Elifelet, tu primogénito. Un profeta pasó por el camino que sube a la ciudad del Señor. Lleva cortejo de hombres y mujeres, se comunica con gentiles y pecadores, y aún come de su pan. Pero la palabra y los ojos de este rabí guardan un fuego que derrite los males. A mí me curó acercándome su mirada a la frente. Se revuelve contra los hipócritas. ¿No se quebranta el sábado si quitamos los escombros caídos sobre un hombre que no sea nuestro prójimo? Pues Rabí Jesús hizo beneficios a los de Samaria, que son más ruines que los paganos. Y por ventura, ¿no se peca también el día del Señor si traemos tanta paja como puede tomar un buey o tantas espigas como puede coger un cordero? Pues los discípulos del Rabí arrancan y comen la mies que se les antoja, y su maestro dice que el sábado se hizo por el hombre y no el hombre por el sábado. Elisama interrumpió: anatema tiene. Y el otro: yo te digo que es profeta amado de Jehová. Y la hallé una tarde entre niños, a los que imponía sus manos para darles gracia de bendición, y vino Elifelet y encorvado le pedía: maestro, maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? El rabí volvióse, advirtiéndole: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y si en verdad quieres poseer la bienaventuranza de los siglos, necesitas cumplir los mandamientos: no matarás, no hurtarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Elifelet gritó gozoso: todo esto he guardado yo siempre. Entonces el profeta le miró como amándole mucho, y le dijo con sonrisa de ternura: todavía te queda vender tus propiedades y repartir su precio entre los pobres, y después que lo hicieres, abandona tu casa y ven y sígueme. Elisama crispóse de dolor y de odio, y atormentando las filacterias de sus pulsos rugió: maldito el que embauca y seduce los corazones. Y el hombre que fue librado del espíritu inmundo le gritó: Rabí Jesús es santo. Rabí Jesús esperó que hablase tu hijo. Pero Elifelet se afligió y se apartó del rabí inspirado por Jehová. Mas, Elisama rompió sus elogios, preguntándole: ¿pasará de nuevo tu profeta por nuestros lugares? Y buscó sombríamente su casa. Y a poco partióse con su mujer y los hijos al huerto del monte de los olivos. Las mujeres, desde las celosías, y Elifelet y el anciano desde la azotea, vieron una muchedumbre de romeros de la Pascua y de gentes del arrabal de Betfagé que alzaban ramos y daban aclamaciones. Y como era tiempo aciago de tumultos, marchó un siervo de Elisama para saber de ese súbito ruido. Y trajo estas nuevas:
Rabí Jesús ha montado en la cría de una jumenta, y los discípulos y los hombres de Genezaret, que vienen para la Pascua, y los amigos de Lázaro el de Betania, se le juntan bendiciéndole como ha enviado de Dios, y así quieren entrarle en la ciudad. Han salido fariseos pidiéndole a Jesús que reprendiera a los que alborotan. Mas, él ha dicho, si estos callaren, las piedras gritarían. Y ya le ensalzan con, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, y van tendiendo sus mantos en el camino para que los huelle la cabalgadura del Maestro. Pálido de encontrados afanes, le escuchaba Elifelet contemplando el grupo de Jesús, ya lejos, entre follaje, cánticos y sol, como una fiesta rústica de aldeanos. El padre bajó al huerto, y paseaba entre sus higueras, y siempre se volvía para mirar a su hijo, diciéndose, pudo ser corona de mi senectud y es amargura de mis años. Otro día subió Elisama al templo, y estando en la cámara donde los sacerdotes departen y esperan la Torá de sus ministerios, llegó del atrio de los gentiles un frondoso vocerío. Y Elisama y los levitas salieron a mirar. Los escaurim, custodios de umbrales y pasadizos, señalaban vacía los pórticos de Salomón pronunciando el nombre del Rabí Jesús. Y el padre de Elifelet, acometido de una exaltada ansia, encaminóse al lugar donde estaba el profeta. Siniestro, desfigurado y raudo hendía el anciano la quietud de la casa de Jehová. Los ámbitos de las alas de los panes, de la sal y de las entrañas de las reses, se quedaron repitiendo el trastorno de sus pasos. Descendió del muro de Gel por la puerta de la oblación, y corrió al abrigo de los artesones. Junto a los quiciales de la puerta de Susa, que en talla de cedro y de oro el fondo de montaña, iban remansando las gentes. Allí surgía el rotundo acento jerosolimitano entre el habla gutural y densa del Galileo y el claro júbilo del latín de los recaudadores del fisco. Mezclábase la gracia helénica con la bulla de los mercaderes fenicios y árabes, el grito siriaco con el hebreo de los escribas y de las disputas de los hillelistas y eschamaistas, el aviso de los escoterim, que guardan el templo, con el áspero exclamar de los rabís para atraer a sus escuelas esparcidas en la confusión. Acudía el saduceo exquisito, blando, irónico, el fariseo rígido, exclusivo, de ropas recias, pesadas, con los largos cordones de los cisits y las frentes monstruosas por el estuche de las filacterias, el esenio, hermano de los solitarios de la mar de Sodoma, con túnica blanca y lisa, la cabeza rapada y el escardillo colgándole del cíngulo. Entre las almenas de la torre Antonia resplandecían los cascos y picas de los pretorianos. Y fue acercándose Elisama, y la estridencia de una voz, de un ruido le herían tan agudamente como si tuviese en carne viva todo su cuerpo. Hundióse entre la multitud, y vio al rabí nazareno encendido de sol y del ímpetu de la contienda. Entonces, un escriba le preguntaba, «Pues dime ahora, Rabí Jesús, ¿cuál es de todos el primer mandamiento?» Y habló Jesús en su dialecto arameo, con una sonoridad cálida, de arranques y blandezas provincianas, que se insinuaba, que parecía tener la fuerza de los ojos que miran muy de cerca. Y dijo, «El primer mandamiento es el del amor al Señor, tu Dios, amándole con todo el corazón, y sigue el del amor a tu prójimo, amándole como a ti mismo te amas. Amar de esta manera, repuso el escriba conmovido, mayor virtud es que todos los holocaustos y sacrificios». Y el rabí le sonrió como a un amigo, tocóle en el pecho con su índice, y exclamó, «No estás ya lejos del reino de Dios». Fue Elisama a su hogar, y recatándose de su hijo, habló del profeta. No reposó aquel día, porque pensaba, ¿puede Elifelet escucharle de nuevo y acaso le perderíamos para siempre, porque terrible es el imperio de la dulzura y del enojo de ese hombre? De los olivos del Getsemaní salía, traspasando el crepúsculo, el grito oxidado y lúgubre de las cornejas. Graznaron estruendosos los ánsares de la balsa de Elisama, resonó el camino. Asomóse el anciano a su portal, y halló dos guardias que escoltaban a un maestro de la ley, consejero del Sinedrio, montado en la mula blanca y sardesca que tienen los de su oficio y dignidad. Se hablaron con mucho sigilo. Y después Elisama pidió su talit y su caballo, y siguió al sanedrita. Toda la noche estuvo la esposa en vigilia, oyendo los pasos del hijo, que caminaba en su aposento las eternas jornadas de su cavilación. Se removían blandamente los árboles por el oreo del alba cuando vino el padre. Nunca le viera su mujer tan enflaquecido y viejo. Se le sumía el turbante devorando sus cavadas mejillas, y una livor de cansancio rodeaba sus ojos de calentura. Postróse en su estrado, y dijo, «Decidida ha sido en la quinta de Caifás la prisión del Rabí Jesús. Uno de sus discípulos promete entregarlo». Gamaliel, Josef de Arimatea y Nicodemus quisieron salvarle, mas el pontífice ha gritado,
¿No pensáis que debe de perecer un hombre antes que todo un pueblo se pierda? Y muchas voces loaron a Caifás, y denostaban a Gamaliel, a Josef y a Nicodemus, aborreciendo al rabí. La mujer balbuceó. ¿Y tú, Elisama? Elisama escondió el rostro dentro de sus manos, y gimió. Yo he callado. Y levantóse, y fue asomándose al aposento del hijo. Entonces Elifelet dormía. Mostróse el mancebo alegre y lozaneado como un árbol tierno junto a las aguas. Conversó dulcemente con sus hermanas, y las halló hermosas. Y permitió a su vieja nodriza que le contase el arribo de Pilato, que había traído de Cesarea amistades de Roma para agasajarlas en Jerusalén. La puerta dejada retembló mucho tiempo por el pasar de los dromedarios brumados de manjares y riquezas para los festines abominables del gentil. Y Elifelet sonreía, y los padres se miraban con sobresalto de la súbita mudanza del hijo. No se atrevían a quitarse de su lado, y no osaban pedirle la confidencia de su gozo. Y solo tuvieron sosiego cuando, llegada la noche, llevaron a Elifelet a su estancia, porque se dormía libre ya de sus penosos pensamientos, se dormía lo mismo que siendo chiquito. Y, como entonces, quisieron los padres acostarle. Fueron siguiéndoles las hermanas y la sierva que le crió hasta el tapiz de la puerta, y le arrullaban entre risas. Soltóle Elisama el ceñidor de recamada estofa, mientras la madre abría los broches de la túnica tejida en Magdala. Y luego de besarle mucho le dejaron. El mancebo se cubrió con la ancha vestidura de dormir, el blanco cindón que envuelve dulce y tibio todo el cuerpo, y penetró deliciosamente entre almohadones de plumón de garza y pieles de recentales como espumas. El lecho era grande, de sicomoro del Jordán, que nunca lo hiende el tiempo ni lo rociga la oruga. Encima, en un jaspe saledizo del muro, ardía la lámpara de óleo con zumo de juncal de aroma y de hoja tierna de cinamomo, y a la diestra, una lámina de alabastro congelaba la visión del paisaje. Elifelet abrió la hostia de piedra, y tendido veía un temblor de sembrados bajo la luna de Sisán, y el camino de losas de Jericó, y las cercas de Getsemaní. Getsemaní fue el hacer bendecido de su alma. El Señor le condujo al viejo olivar en el día que principia la conmemoración del tránsito a la tierra prometida. Oh, santo, santo el nombre del Señor de Abraham. Porque Elifelet salió ruin de su casa, y vino a ella gozoso y sano, prometiéndose el deshacimiento de todo lo que antes le cautivara como único bien. Había un olor caliente de las higueras retoñadas y de los vallados de hinojo y de cactos, y dentro del aire corría la frescura de riegos de jarrajín deleitoso. La calma y la pureza de la mañana desnudaban el monte, el infiesto, las sendas, la ciudad. Y el chasquido de una rama, el zumbar de una abeja, las alas de un pájaro raían la faz del silencio. Jerusalén se acumulaba en sus collados, magnífica y poderosa, su cintura, entre humos de caravanas que pueblan todos los caminos, su frente de almenas, apoyada en el azul. Y Elifelet le sonrió como hijo y enamorado. Solo pudo labrarla una raza creada para ella. Y ya era la ciudad como la destilación de una sangre que manaba perpetuamente de sí misma, cristalizando en pueblo, en rito y Dios. Y cuando Elifelet quiso seguir su vagar por la ladera, reparó en un hombre que le miraba asomado a la tapia de su casa. Era un hombre duro, como de cortezas de árboles, de ojos fríos, overos. Descabezaba langostas de bancales, y después las molía en un mortero de pedernal. Elifelet puso un siclo de oro en la mano del campesino, gorda y áspera, como la pezuña de un buey. Y dijo la voz del humilde: Elifelet, hijo de Elisama, has socorrido al pobre largamente sin que nadie te viera para celebrarte. ¿Te llegó alguna vez la palabra del Rabí Jesús? Palideció el mancebo, y acercóse al hombre de la tapia hasta sentir el vaho de su miseria y la rudeza de su sayal. ¿Por qué me nombras al Rabí Jesús? El campesino mezclaba el polvo de langostas con harina de cebada y leche de camella, luego puso la pasta encima de una piedra pulida, y en tanto que la tendía y heñía, goteándola de aceite, murmuró: Rabí Jesús se compadece del hombre manso y pobre. Cuando sube por el camino para ir a Betania, Rabí Jesús descansa en mi casa y se sienta en mi selemín, y dispone que Judas, el mayordomo, me dé limosna, y si le anochece en Jerusalén, viene a esta almazara, y reposa bajo las oliveras, y hace oración en el sepulcro de sus muertos, de la casa de David. Elifelet le pidió: llévame a los sitios que ama el profeta. El de la heredad aspiró con avidez el olor ácido y amargo de la torta, tornó a bañarla de leche, y viendo que su horno ya daba un humo seguido y bueno, lo recogió todo, y fue a la cancilla del cercado, y desató el cierre de correa, diciendo: también tú puedes entrar a la granja por ti solo.
Rabí Jesús pasa su mano por ese roto de la piedra y abre. Y yo, desde mi tarima, oigo su voz de amparo que dice: amigo, paz en tu casa. Y entonces yo, que a nadie tengo que me cuide, soy tan venturoso como si me rodease una familia de patriarca. Y Elifelet seguía al Feyad de Getsemaní astroso y descalzo, y hallábale vestido de la grandeza del amor de Jesús, en tanto que él sentía frío de desnudo. Y tocaba los troncos de los olivos y las cepas renacientes, y cogía pedrezuelas y terrones de la besana, y hundía su mano en la hierba menuda y en los arbustos, y a toda parte se tornaba codicioso de verlo y de sentirlo todo, y siempre decía: Rabí Jesús también habrá tocado esta rama. Rabí Jesús mirará también esta raíz que aquí revienta del suelo y allá se entierra toda atormentada. ¿Y este renuevo? Míralo. ¿Lo habrá visto Rabí Jesús? Y al hombre de la heredad se le agrietó el rostro sonriendo, como una vasija que se hiende. Y le respondió: el profeta ve hasta lo más oculto de la vida y de sus criaturas, y no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de su padre. A ti mismo no te deja ahora su pensamiento. Llegaron a la casa, cuadrada y blanca como un cubo de cal. Vio Elifelet las dos muelas que oprimen la oliva, morenas y sudadas, la lámpara, el yugo, el celemín y el cántaro, el lecho de pleita, los armadijos que se esconden junto a la viña para coger las raposas que buscan en agraz los racimos, y en lo profundo estaba el hogar, y se abría la ceniza como un ollejo, y parpadeaba el rescoldo. Todo lo iba mirando Elifelet muy despacio, y buscaba enternecido la huella de la presencia de Jesús entre aquellas humildades. Les distrajo una voz del camino, y el de la granja salió atropelladamente, y también voceó a dos hombres que pasaban. Y dijo: son discípulos del Rabí que bajan de Betania, Juan y Simón Pedro. Los dos caminantes movían sus calladas de viaje, saludándole. El de Getsemaní proseguía. El más mozo inclina a un lado la cabeza, como hace el maestro para mirar. Y por seguirle abandonó las barcas, que eran suyas y tenía pescadores a salario, y él y su hermano traían los peces al pontífice y al viejo Anás. Dejó su ganancia y su casa, y ahora también su madre acompaña al Rabí Jesús. La mirada de Elifelet siguió celosamente la figura de Juan hasta que los discípulos se perdieron en la cuesta del Cedrón. Y suspiró Elifelet: mejor pudieran decir de mí. Atravesaron por el olivar, y cuando el habla del labriego se sumió en una umbría de cipreses, removióse el asno de la noria, y empezaron a manar los arcaduces entre un gemir de torno cansado. Después había más tierra de olivos, y al fondo, la roca viva murando la granja. Los cardos y zarzas ahogaban bravamente los roídos pilares de un sepulcro, cuya punta de yeso resurgía en el azul y el sol. Al lado se rasgaba la peña, y en la gruta se iba exprimiendo el olor de heno recién segado, y una gota de claridad de la mañana sacaba relumbres del filo del dalle y de los escardillos. Elifelet contempló la sepultura, aspiró el ambiente y el silencio de la cueva donde Jesús hacía muchas veces oración. Salía, rodeaba todos los sitios de la privanza del Maestro, y exclamaba: me llamó a su lado mirándome como mira a Juan, y yo me aparté ruinmente de él. Y abrazóse llorando al humilde, y sentía que se corroboraba su pecho en la congoja. Y la palidez de su postración trocóse en llama de esforzado y de alborozo de sí mismo. Ahora, en la callada noche, sumergido entre sendales y pieles, repasaba ese principio de su vida, y anticipábase la recompensa dando por cumplido el renunciamiento de lo que todavía gozaba. Iría siempre a la diestra del Rabí Jesús. Cuando todos durmieran, el maestro y él velarían en coloquio de rey y de valido. Oh, más amado que Juan, señalado entre todos. Si el profeta se enojare con algún discípulo brusco, de los antiguos, su charla o su ruego enternecería al Señor. Maravilla de las gentes la potestad comunicada a su palabra. Jerusalén diría: es Elifelet, primogénito de Elisama, el privado del Cristo. Y Elifelet brincó de su lecho y paseó por su cámara. Recibía la sumisión del sacerdocio, los halagos del príncipe y de los capitanes. Veía el embelesamiento de las vírgenes de la Judea y el asombro de toda la ciudad magna, redimida de Roma por el poder del profeta lleno de gloria. Elifelet se detuvo frente a la ventana de alabastro. Le ahogaba el latir y el susto de su vida, y sollozó de felicidad. Rabí Jesús se acercaba. Oía su voz, ondulando suave y triste. Rabí Jesús venía a recogerlo para presentarlo al mundo en la noche sagrada de la luna de Nisán. Y Elifelet salió a su encuentro para adorarle postrado bajo sus ojos. Y hallóse solo en el camino de Betania, desamparado, blanco, frío de luna. ¿Y el Rabí? ¿Dónde estaba el Rabí Jesús?
Elifelet volvióse buscando en toda la noche, como si se hubiese perdido en un desierto nevado. Mas de nuevo se alentó. Percibía un susurro de palabras entre los árboles de Getsemaní. Y se arrimó al vallado. Rabí Jesús y sus gentes iban pasando a la almazara. La mano ruda y enorme del campesino tenía en alto la lámpara, alumbrándoles el portal. Después apagóse la vivienda, y quedó el huerto íntimo de luna. Elifelet desató el travesaño del muro, y entró al refugio de las oliveras, y su sombra se tendía y tocaba el umbral de la granja. De improviso tuvo que recatarse, porque otra vez apareció el brazo y la lámpara, y presentóse Jesús seguido de 3 discípulos. Juan se puso al lado del Señor, y se alejaron a lo fosco de la cueva y de la sepultura. Elifelet volvió a caminar. 2 aves grandes de ruinas le dejaron sobre su frente un rápido apagamiento y un frío de alas calladas. Crujía la breña bajo las sandalias del grupo del rabí. Y súbitamente se paró. Jesús y los discípulos levantaban sus brazos y abatían la cabeza reverenciando al templo, que surgió, a lo lejos, como una lumbre de río helado. El profeta desapareció en las tinieblas de la gruta. Y los suyos se recostaron al amor del olivar. Siguió Elifelet. Se arrastraba, desollándose las manos y las rodillas. Se contuvo. El rabí volvía, buscó a los discípulos y los abrazó, suspirando. Triste está mi alma hasta la muerte. Elifelet se dijo, iré a que me reciba. Y se agarraba el pecho con los dedos grifosos para aplacar el sobresalto de su sangre, que no le dejaba oír ni ver porque estremecía toda la noche. El Señor se apartaba solo, lento, agobiado. Y Elifelet avanzó siguiendo las blancas apariciones de Jesús entre la fronda. Y ya cerca del sepulcro necesitó descansar. Toda su piel le sudaba de fatiga y de miedo, y pensó, aguardaré que salga, y le pediré su gracia besando la orilla de su túnica. Salió y volvió Jesús a su retiro, y el mancebo se apretaba en la tierra y en la hierba para que no le viese. Alzóse viento, gimió la arboleda, rauda y afilada corría la gran luna deshilando una nube. Ladraron los mastines de todas las caserías y majadas del monte. Y a lo hondo de la granja se asomó un fuego de antorchas de humo rojo. Y como un hachazo en rama tierna, así sonó un alarido partiendo el silencio. Rabí, rabí. Ofrecióse Jesús en la claridad, su manto, henchido por la violencia de la carrera, sus brazos abiertos. Y removió y llamó a los amigos dormidos. Rabí, rabí huye. Le avisaban desde el casal. Y retembló el huerto de estrépito de sembrados hendidos, de cepas chafadas, de ramajes rotos. Y venían, recruzándose, sombras de hombres empujadas por el temblor de las teas llameantes, que crujían como si encendiesen la brisa jugosa de Getsemaní, y los espectros de los troncos se derrumbaban en los bancales, y las fantasmas de las mulas de 2 escribas subían a pedazos por las viejas paredes. Retrocedió Elifelet, parecía escapado de la sepultura, y hallóse rodeado de brazos, de espadas, de báculos. Vio a Jesús lívido de antorchas y de luna, retorciéndose entre manos crispadas. Pasaron gentes huidas. Y el rabí volvióse mirándolas, y ellas corrieron más y salieron y se extraviaron en las barrancas. Y sintió Elifelet que se le congelaba la espalda y la raíz de su cabello, y que el corazón le revertía del costado subiendo y sonándole en la boca. Unos dedos le agarraron de la falda de su vestidura. Gritó enloquecido. Y volvió Jesús su cabeza, sacudiéndola para apartarse el lienzo enfangado de su coufié, y el mancebo recibió una mirada húmeda de pena que destelló de confianza bajo el súbito recuerdo de Jericó. Y Elifelet temió más, y soltóse el blanco cendal y huyó desnudo. Dentro de su cráneo le aleteaban como aves horrendas las sombras de la turba y de los árboles de Getsemaní, y corría despavorido, y a su lado corrían también estruendosos los campos, las tapias, los rediles. Todo huía y todo sonaba de palpitaciones. Le dolían las sienes como si se le estuvieran pudriendo, y sentía el dolor prolongado, transmitido a todas las cosas. Unos brazos le cogieron de los suyos. Y Elifelet gritó como en el huerto de los olivos. Revolvióse, y suspiró dichoso. No le miraba el rabí. Eran esclavos de su casa que salieron en su busca. Lo llevaron al lecho. Acudieron los padres, pálidos de infortunio, vinieron las hermanas, cubriéndose rápidamente con las trenzas esparcidas la desnudez de sus gargantas. Permanecía abierto el alabastro, y se asomaba toda la luna redonda, metálica, glacial. Y tembló Elifelet, y dijo entre sollozos: Me ha mirado,
me ha mirado como en Jericó. Cerrad la ventana, que se está parando la luna y también me mira. Desde el camino, guardas del Sanedrín llamaron a Elisama. Un siervo le pasó el aviso de Caifás para que asistiese al consejo de justicia contra Jesús. Y el anciano gritó: Elifelet, Elifelet mi hijo, míranos. Ya no está él. Seamos dichosos en el amor nuestro y en el amor del Dios de Abraham. Y Elifelet refugióse en el pecho del padre y gemía. No me dejéis, para que él no me vea, no me dejéis, porque yo quiero ser dichoso, y el rabí me miraba como si no pudiera serlo nunca.